Acabo de regresar de una visita histórica, un encuentro cumbre muy importante con el presidente Trump. Este encuentro tuvo lugar, por supuesto, en la víspera del Año Nuevo. También fue muy emocionante para mi esposa y para mí estar junto al presidente Trump y su esposa y presenciar y celebrar la llegada del Año Nuevo, que esperamos sea aún mejor que el año que acaba de concluir. El presidente Trump me preguntó: dime, ¿te gustan los fuegos artificiales? Y yo le dije: mire, eso es preferible a otras cosas que explotan en el cielo, pero también en eso hemos aprendido a manejar la situación. Y por supuesto, él lo entendió. En general, hubo una comprensión durante la visita y una gran sintonía. Creo que esto contribuyó a fortalecer el vínculo doble tanto entre Israel y los Estados Unidos como, por supuesto, el vínculo personal entre nosotros. Conversamos sobre todos los acontecimientos en la región. Quiero dedicar mis palabras, en primer lugar, a Gaza. Veo de manera inequívoca. Él lo reiteró tanto en nuestras conversaciones internas como ante la opinión pública y en la conferencia de prensa allí. Dijo claramente que la condición indispensable es que jamás se desarme. No hay otra posibilidad. Esta es una condición necesaria y fundamental para la implementación de su plan de 20 puntos. No hizo ninguna concesión al respecto ni mostrará ninguna flexibilidad en este tema. Por supuesto, también hablamos de Irán. Reafirmamos nuestra posición común de cero enriquecimiento, por un lado, y por otro, la necesidad de sacar de Irán los 400 kilogramos de material autorizado y de supervisar los sitios allí con una inspección estricta y real. Estas discusiones tuvieron lugar, por supuesto, al inicio de los acontecimientos que se desarrollan en Irán. Los acontecimientos dramáticos, y ustedes han oído que el tema se refiere a esto poco después. Por supuesto, nos solidarizamos con ello. El gobierno de Israel, el Estado de Israel y mi política nos solidarizamos con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones de libertad, de emancipación y de justicia. Es muy posible que estemos en un momento en el que el pueblo iraní toma su destino en sus propias manos. En cuanto a Venezuela, quiero expresar también el apoyo del gobierno en su totalidad a la decisión firme y a la acción decidida de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia también en esa región del mundo. Debo decir que, en general, en América Latina actualmente hay un cambio que vemos en varios países que regresan al eje estadounidense y que también se refleja en el vínculo con el Estado de Israel. Lo celebramos. Felicitamos al presidente Trump por su decisión, así como a los servicios de inteligencia y a las Fuerzas Armadas estadounidenses que llevaron a cabo una operación perfecta. Sabemos valorar algo así. También llevamos a cabo otras operaciones aquí en nuestra región y hablo, ante todo, sobre la actuación de la policía de Israel para restablecer la gobernabilidad en el Negev. Debemos hacer todo lo posible para evitar que el Negev se convierta en un sur salvaje y finalmente hay aquí una iniciativa. Felicito al ministro Benji Villar por liderar esta iniciativa y planeo visitarla junto con él en los próximos días en el Negev para observar de cerca nuestras acciones. Y esta no es la única iniciativa. El cambio positivo que se ha logrado en el servicio penitenciario, después de que durante años se nos dijera que no se podía hacer nada allí porque traería desarrollos terribles, ha tenido el efecto contrario, y también felicito por el fortalecimiento del poder de la Guardia Nacional y por el esfuerzo de la Policía de Israel. Todas estas cosas son logros encomiables y creo que durante todo el año continuaremos aportando apoyo y valentía juntos. Muchas gracias a todos ustedes. Ustedes son representantes de los sionistas cristianos que hicieron posible el sionismo judío. Me resulta difícil concebir el surgimiento del Estado judío, el resurgimiento del Estado judío sin el apoyo de los sionistas cristianos en los Estados Unidos, también en Gran Bretaña. Pero el impulso principal estuvo en los Estados Unidos en el siglo XIX. Así, el sionismo cristiano facilitó el ascenso y el éxito del sionismo judío.
Desde entonces ha existido una enorme asociación. He conocido a algunos de ustedes, por ejemplo, ¿desde cuándo nos conocemos? ¿Desde cuando éramos adolescentes? Algo así, mucho tiempo. 46 años. Desde que éramos, un poco más que adolescentes. Pero puedo decir que no tenemos mejores amigos y lo digo con toda sinceridad. Ustedes han estado a nuestro lado en las buenas y en las malas y ahora nos enfrentamos a nuevos desafíos, pero igualmente a nuevas oportunidades. Hemos combatido, como ustedes saben, una guerra en 7 frentes y hemos salido en muchos sentidos victoriosos. Pero hay un octavo frente, y ese es el frente por los corazones y las mentes de las personas, especialmente de los jóvenes en Occidente, y para mí, especialmente en los Estados Unidos, y para mí, especialmente en el ala conservadora de los Estados Unidos. Creo que no es solo la batalla de Israel, creo que es la batalla común de nuestra civilización judeocristiana, y creo que debemos comprometernos en esa batalla con la misma determinación y con la misma firmeza con que enfrentamos otros 7 frentes. Creo que esto no afecta únicamente a Israel, afecta a Estados Unidos, afecta a nuestra alianza, afecta al futuro de la civilización occidental. Y no creo estar exagerando en absoluto. Tengo aquí a mis colegas, el embajador de Israel en los Estados Unidos, el embajador ante las Naciones Unidas, nuestro cónsul general en Nueva York, nuestro cónsul general en Miami y cada uno de los miembros de mi delegación. Sentimos que este es un escenario en el que hay que involucrarse con gran fuerza. ¿Quién debe involucrarse en esto? Somos nosotros, son ustedes y nosotros. Y tenemos que, ya saben, creo que tenemos que ponernos de pie y dar la cara. Tenemos que hacer oír nuestra voz. Hay algunas personas que creen que, no sé, que la fe debería guardar silencio y que el terrorismo debería ser comprendido. No, la fe debe alzar su voz y el terrorismo debe ser confrontado, no comprendido, confrontado y derrotado. Y eso es precisamente en lo que estamos comprometidos en este momento. Así que quiero que sepan que hablé con el presidente Trump ayer, también lo dije públicamente. Veo la batalla contra nosotros y la batalla contra nuestra tradición judeocristiana como una lucha que, en esencia, se está librando en todo el mundo. Y se libra principalmente por 2 fuerzas, el Islam chií radical y el Islam suní radical. Esto significa el eje liderado por Irán, muy golpeado, es cierto, pero que aún existe. Y el eje suní, liderado por la hermandad musulmana, que lo impregna todo. Van a Europa, van a los Estados Unidos, van a África, a Nigeria. Y somos conscientes del hecho de que los cristianos están siendo perseguidos en todo el Medio Oriente, en Siria, en el Líbano, en Nigeria, en Turquía y más allá. Y también somos conscientes del hecho, al igual que ustedes, de que hay un país que protege a la comunidad cristiana, le permite crecer, la defiende y se asegura de que prospere. Y ese país es Israel, no hay otro. Nos estamos sumando a un esfuerzo para crear, básicamente, una especie de Naciones Unidas de países que apoyen a las comunidades cristianas en todo el mundo, comunidades ilegales que merecen nuestra ayuda. Así como ustedes nos están ayudando a nosotros, queremos devolver esa ayuda. Y somos capaces de hacerlo en África con inteligencia, en el Medio Oriente con muchos medios que no detallaré uno por uno. Pero esta es nuestra agenda, es la parte principal de nuestra agenda y va a continuar con mayor fuerza y mayor determinación en el año que viene. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a todos, quizá ya sea un poco tarde para desearles una feliz Navidad, pero una feliz Navidad atrasada, no atrasada, sino a tiempo. Feliz Año Nuevo, que sea un año de prosperidad, paz y seguridad para todos nosotros, pero especialmente para las comunidades cristianas en todo el mundo. Así que muchas gracias y feliz Año Nuevo a todos ustedes. Feliz Año Nuevo.